La esperanza es una virtud esencial y tiene una connotación positiva, porque Dios es nuestra esperanza que nos llena de gozo y paz en nuestra vida. En 1 de Timoteo 1:1 dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y de Cristo Jesús, nuestra esperanza. El carácter de Dios, quien siempre es bueno, fidedigno y verdadero, nos motiva a confiar y esperar en Él y en sus promesas. La escatología, como parte de la teología que estudia el destino último del ser humano, se refiere a esa parte final de nuestra vida, en donde la esperanza de los cristianos católicos está firme que al llegar ese momento, el final de nuestra existencia y de los tiempos, nuestras obras, el vivir como verdaderos cristianos y en la iglesia verdadera, que es la cristiana católica, nos permitirá recibir la vida eterna y gozar la gloria de nuestro Señor. ¿Cómo debemos tener nuestra esperanza? Debemos mantener nuestra fe firme y sin vacilaciones. En Hebreos 10:23 nos dice: sigamos profesando nuestra esperanza sin que nada nos pueda conmover, ya que es digno de confianza de aquel que se comprometió con nosotros, que es nuestro Señor Jesucristo. En 1 de Juan 3:2, amados, a pesar de que Dios no se ha manifestado todavía lo que seremos, pero sabemos que cuando Él aparezca en su gloria, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es. En el párrafo 1 y numeral 759 del Catecismo nos dice: el Padre Eterno creó el mundo por una decisión totalmente libre y misteriosa de su sabiduría y bondad. Decidió elevar a los hombres a la participación de la vida divina, a la que llama a todos por medio de su Hijo. Y en el numeral 27 dice: el deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios, y Dios no cesa de buscar al hombre, y solo Dios encontrará el hombre la verdad, la dicha, la salvación, en la cual mantiene la esperanza. Amén. Esa esperanza es la que debemos mantener con la certeza puesta en las promesas de nuestro Señor, porque Él nos da las fuerzas que, aunque estemos pasando momentos difíciles, viviendo crisis en el hogar por una enfermedad, viviendo crisis de toda índole, por desacuerdos familiares, cosas accidentales o por otras razones, debemos estar con más razón tomados de la mano de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Como dijo nuestro Señor: estas cosas no son por haber pecado, sino para que unas obras de Dios se hagan en ellos, y en forma clarísima. San Juan 9:3. Debemos seguir el ejemplo del apóstol Pedro. Señor, ¿y a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Eso está en Juan 6:68. Mantengamos firme esa fe tal y como dice el canto: aunque sea con problemas, pero a Cristo no lo dejo. Aunque sea con problemas, a la iglesia de Cristo no la dejo. Porque Cristo la vida me ha dado. Porque es el camino que Cristo ha dejado. Así es, mis hermanos. Cuando llegan los problemas arrastrando tristezas, dolor, incluso odio, doblemos rodillas y roguemos al Señor. Contémosle todo lo que nos pasa y verán, y se los aseguro, que de un momento a otro las cosas cambian. No sabemos cuándo, pero en el tiempo de Dios. Solo debemos mantener ese corazón humilde y perseverar en la comunicación con el Señor a través de la oración. Varios dicen tener esa esperanza de salvación, como lo dice la escatología al final de los tiempos, pero hacen todo lo contrario a la voluntad del Señor. No son humildes de corazón, no les gusta hacer obras, rechazan los sacramentos dejados en la iglesia y rechazan la doctrina de la única iglesia. Por el contrario, consideran que con solo decir acepto a Cristo, aleluya, amén, y solo tener fe y basta y sobra para tener derecho al reino de Dios. Alaban al Señor en doctrinas extrañas
no la dejada por nuestro Padre Celestial. A pesar que el Señor dijo, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entrará el que hace la voluntad de mi Padre. Mateo 7:21. Mantengámonos en el camino correcto y evitemos una esperanza de papel o falsa. Jesús mismo nos aconseja a servir, a hacer obras, hay que dar un poco más si vamos a hacer un favor que sea bien hecho. En Mateo 5:41, si alguien te obliga a llevar la carga, llévasela el doble más lejos. En algunas ocasiones la familia misma necesita de nuestro apoyo, incluso para los quehaceres de la casa, y solo hacemos lo que nos dicen, pero no vemos que más falta por ayudar. Al tomar esa actitud de realizar obras, que es lo que le agrada a nuestro Señor, obtenemos recompensas tan claras como por ejemplo el caso de Zaqueo. En Lucas 19:1-10, habiendo entrado Jesús en Jericó, atravesaba la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los cobradores de impuestos y muy rico. Quería ver cómo era Jesús, pero no lo conseguía ahí en ese lugar, en medio de tanta gente, pues era de baja estatura. Entonces se adelantó corriendo y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por allí. Cuando llegó Jesús al lugar, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, baja de ahí, pues hoy vengo a quedarme en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Entonces todos empezaron a criticar y a decir, se ha ido a quedar a casa de un rico, de un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente a Jesús, Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y a quien le haya exigido algo injustamente le devolveré 4 veces más. Jesús pues dijo con respecto a él, hoy ha llegado la salvación a esa casa, pues también este hombre es un hijo de Abraham. El Hijo de Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Lo que agrada al Señor Jesús sobre Zaqueo y salvó a la familia de ese hombre no fue una casualidad o solo por invitar a Jesús a su casa. Fue esa esperanza que existía en lo profundo del corazón de Zaqueo de conocer a Jesús, y porque luego de ser un acaparador lleno de avaricia y codicia, logró esa conversión en su vida, un cambio de 180 grados, enderezó su caminar y empezó a realizar obras. Con ese cambio en él, Jesús no solo ayudó a su familia, sino a todo el mundo. Hoy día nadie pasa por Jericó sin recordar a Zaqueo. El Señor, cuando nos da bendición, también bendice a nuestra familia y a nuestro hogar, por supuesto. La casa de Zaqueo se convirtió en un centro de ayuda social. ¿Quiénes fueron los primeros beneficiados? A los que Zaqueo le devolvió 4 veces lo que les había quitado, por supuesto. Así, mis hermanos, nuestras actitudes dejan marcas profundas en la sociedad, en la tierra y en las alturas. Los que mantenemos viva esa fe y esa esperanza en el Señor, nos convertimos en instrumentos para hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo y de la Virgen María, quien también dijo, hagan lo que Él les diga. Mis hermanos, esa esperanza y fe tenemos que fortalecerlas cada vez más. Oremos y ayunemos por nuestro Papa para que no sea tentado. Fortalezcamos nuestra esperanza. Roguemos y roguemos al Señor con mucha fe por nuestra iglesia. Amén.